parte de las actividades culturales que la universidad les ofrece a todos ustedes. Voy a bajar un poco el micrófono porque siento que suena bien. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno. Entonces, como parte de las, conferencias culturales relacionadas con el entorno político, económico, social, ¿no? Entonces, la idea es ofrecerles esa herramienta extra como parte de formación integral de la universidad. Y en este caso lo que vamos a platicar es sobre la situación económica, ¿no? La situación económica mexicana, pero también insertada en el entorno internacional, ¿no? Como ustedes saben, desde hace ya muchas décadas es prácticamente imposible desvincular a cualquier país del entorno mundial, ¿sí? Todo lo que ustedes han escuchado como globalización. De hecho, me voy a bajar ahora, yo estoy más cómodo caminando que ustedes que están allá arriba. Entonces, es parte ya de cualquier economía tener esa interrelación, ¿no? Con el entorno económico. Entonces, parte importante de lo que les quiero decir aquí es tratar de, primero no va a ser una conferencia, voy a tratar de que no sea una conferencia demasiado técnica, porque independientemente de que a lo mejor hay economistas, hay administradores, hay contadores, hay financieros, puede ser que también haya a lo mejor abogados que no están tan familiarizados con el tema económico, o humanistas que no están familiarizados tanto con el tema económico. Entonces, la idea es tratar de hacerlo más sencillo. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no le entiendan, con toda confianza me levantan la mano y con todo gusto tratamos de aclararlo lo mejor posible, ¿no? Es una mezcla, digámoslo, entre clase y conferencia. No siéntanse libres de participar, de decir, oye, Juan Ramón, ¿nos puedes explicar un poquito más esto? Yo lo que puedo pasar es que no me lo sepa, pero si me lo sé, se los voy a explicar. Entonces, bueno, la idea es, como ustedes habrán oído, desde el gobierno de Calderón y actualmente en el gobierno de Peña Nieto, los dos presidentes solían decir es que la situación económica de volatilidad, de incertidumbre que vive el país no es culpa de mi gobierno, es culpa del entorno internacional. En buena medida sí, tienen en buena medida razón. Evidentemente, miren, el otro día me encontraba una frase china de esas típicas que siempre acaban siendo anónimas, pero me pareció muy interesante porque decía: desconfía del necio que todo siempre lo ve bien y bueno, pero desconfía más del otro necio que siempre todo lo ve negro y todo está mal, porque la vida no suele ser así. Ningún país es todo malo ni todo bueno. Me pueden poner el ejemplo más terrible que se puedan imaginar: Corea del Norte. Hace unos meses, el año pasado, mataron a un general norcoreano porque se durmió en la conferencia del líder coreano, que es como un tótem, es como un dios. Se durmió, lo mataron por dormirse en la conferencia. O sea que no se van a dormir, no van a hacer. Entonces, bueno, pues tienes, aún en esos países algo bueno, aún en esos países puede haber gente feliz, aún ahí en esos países puede haber gente contenta, gente que su núcleo familiar, a pesar de las carencias, de la presión, de que están totalmente acallados porque no pueden decir nada públicamente, aún ahí hay algo bueno. Entonces, ojo, cuando oímos la parte del gobierno, el que está en el poder, en este caso el PRI, el pasado el PAN, etcétera, o hablando de los estados, el PRD o algún otro partido, etcétera, pues obviamente ese partido trata de polarizar todo, que todo está bien y todo perfecto, ¿no? Y la oposición trata de polarizar todo, que todo está mal, y nada es, y alguna oposición así más radical dice nada, pero nada, nada, o sea, nada, no hay nada bueno. Pues ya, desconfíen de eso. Ni todo es bueno, ni todo. Hay una mezcla. Pues vamos a tratar en esta plática, vamos a tener, de ver qué cosas se han hecho bien en el país, por qué cosas se han hecho bien, que son mejores que hace 30, 40 años. Y hay cosas que se han hecho mal, hay cosas que están muy mal, ¿no? Y fíjense que voy a tomar mucho la posición de la mayoría de los analistas, no es mi opinión, voy a tomar la opinión de muchos analistas mexicanos, analistas internacionales, y me voy a centrar más que en la mayoría de sus opiniones, no tanto en mi personal opinión, aunque de vez en cuando
les daré mi opinión en algún momento, ¿sí? Pero miren, hoy por hoy, la mayoría de los analistas políticos, económicos y sociales están conscientes de que el principal problema de México hoy, a ver, ¿qué creen ustedes? Si tuviéramos que jerarquizarlo, hay muchos, pero ¿cuál dirían ustedes que es uno de los principales, que más nos duele? La seguridad, y junto con la seguridad, la corrupción y la falta de Estado de Derecho, porque créanlo o no, tiene una repercusión económica importante. Hay empresas que se han ido por falta de seguridad, han cerrado plantas, no han venido, algunas que podrían haber venido y no han venido por eso. Entonces, claro, tiene una gran repercusión. Entonces, hoy el problema más crítico, según la mayoría de los analistas, es la corrupción, la impunidad, la falta de un Estado de Derecho. Es decir, en México las leyes se aplican parcial, totalmente parcial. Si tienes dinero, y más aún si tienes dinero y poder, la ley no se te va a aplicar, se va a ver cómo sales disuelto, sales absuelto. ¿Sí? Y lo podemos ver con ejemplos de todos los gobiernos, ¿eh? Porque no me puedo polarizar y decir, no, solo los del PRI, no, solo los del PAN, no, solo los del PRD, todos han tenido casos de corrupción. Ahora bien, es importante decir una cosa. El otro día platicando con alguien me decía, oye, pero yo me acuerdo en los 60, 70, casi no escuchábamos de esto. Claro, no escuchábamos de esto porque la corrupción era tal que todos tenían silenciada su boquita, como en el caso de Norcorea. ¿Cómo vas a escuchar cuando todos tienen tapada la boca? Ley Mordaza, la famosa ley Mordaza. No escuchábamos, oye, ni del narco. Pues no escuchabas, pero sí existía, no estaba controlado. La corrupción era tal y el poder era tal. Hay una frase muy interesante que dice, a ver quién la quiere acabar, el poder corrompe y el poder total corrompe absolutamente. ¿Sí? Pues cuando tú tienes, lo mejor que nos puede pasar en un país es que haya división de poderes y división de los gobiernos, que ni todos los gobiernos de todos los estados ni de todos los municipios son del mismo partido, y que haya una clara división entre poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, para que entre ellos mismos se contrapongan y se frenen un poco. ¿Sí? Entonces, afortunadamente hoy hay mucha más libertad de expresión que lo que había hace 40, 50 años. ¿Sí? Entonces nos podemos enterar de muchas cosas más. Y eso ya es algo bueno que nos ha pasado en México. Y que hay gente que ha muerto por eso, que murió por esa lucha de mayor libertad. ¿No? Entonces, claro que hay cosas buenas y esa es una cosa buena. Bueno. Entonces decíamos, internacionalmente lo que hoy nos debe dar más vergüenza a los mexicanos, y vuelvo a lo mismo, no es mi opinión, la mayoría de los analistas, yo coincido con ella, pero es la mayoría de los analistas, es el que en México sigan existiendo poblados, municipios, donde no impera la ley. ¿Sí? O sea, donde tú puedes salir, quemar cosas, puedes matar gente, puedes golpear gente, y en ese municipio la policía está completamente cooptada por un grupo delincuencial. No es todo el país, no es todo el país, pero hay muchos municipios y hay estados casi completos, como Tamaulipas, como Guerrero, donde hay una podredumbre tal que es verdaderamente vergonzoso. ¿Sí? Como país, lo que más nos debería doler hoy es eso, ver que la ley no se aplica de manera tan burda en muchos lugares de la República, y hay excepciones verdaderas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la situación económica tiene, digamos, una doble vertiente. Por un lado podemos hablar de lo que normalmente nos han venido hablando los políticos desde Cedillo. Los indicadores macroeconómicos son estables y buenos. ¿No han oído eso? ¿De Cedillo? Y eso es cierto. Los indicadores macroeconómicos, ¿cuáles son los indicadores macroeconómicos? Inflación, reservas internacionales, Producto Interno Bruto, tipo de cambio, condiciones generales de la economía, ¿no? Ahora bien, si nosotros hacemos una referencia a la última inflación fuerte, ¿alguien se acuerda de la última inflación fuerte que tuvimos en México? Cedillo, precisamente cuando le explota, ¿no? Le explota la bomba de Salinas.
Fíjense, hasta Salinas hizo cosas buenas. Una de las cosas buenas que hizo Salinas fue la independencia del Banco Central Mexicano. Gracias a que hoy Banxico es independiente, es decir, no es empleado del presidente. De hecho, el que lo puso no fue, bueno, el que lo propuso ante el Congreso, porque el Congreso lo ratificara, fue Calderón, no fue presidente de Peña Nieto. Entonces, eso es muy bueno. Un país que tiene, desde esa última inflación del 96, que fue casi 50%, no hemos vuelto a tener una inflación de esa magnitud. ¿Y se acuerdan cuál fue una de las peores inflaciones que hemos tenido en la época de la Madrid? La devaluación. ¿Cómo cuánto fue la inflación? ¿Se acuerdan? 150%. 150, Esa ha sido de nuestras peores, ¿eh? Miren que si nos comparamos con Venezuela, nos vemos muy bonitos. Brasil llegó a tener inflaciones también casi del 1000%. Argentina, estamos hablando de los 80, una época de turbulencia, con mucha inflación en México. Pero precisamente gracias al Banco de México, que es independiente, desde 96 para acá trae una trayectoria hacia la baja de la inflación. Y miren, la inflación es uno de los indicadores más importantes de mantener pequeña, porque es, lo dicen por ahí informalmente, el impuesto a los pobres. Normalmente el empresario, y más en México cuando estaba cerrada la economía, el empresario lo que hacía es repercutía a los precios y seguía ganando algo equivalente, y más que estaba cerrada la economía. Pero el empleado cada vez veía reducido su poder adquisitivo y llegamos a la circunstancia que tenemos hoy. Más del 50% de los mexicanos ganan menos de 3 salarios mínimos al año. ¿Sí? Entonces tiene dos vertientes de economía. Los indicadores macro, que desde 1996 a la fecha se han mantenido razonablemente estables. Oye, no son 100% presumibles, somos lo mejor, no, razonablemente estables, y eso es muy, muy valioso, que desde el gobierno de Cedillo se le haya dado continuidad, a pesar de que hubo 2 sexenios de otro partido, que fue el PAN. Se le dio continuidad porque hay que hacerlo, porque era positivo, porque si no lo haces trae consecuencias peores. Se ha mantenido esa disciplina, y qué bueno por el país. Pero falta pasar a la otra parte de la economía, que es la microeconomía. Ese es otro problema serio después de la corrupción y la inflación. ¿Sí? El que tengamos alrededor de 50 y tantos % de mexicanos que en promedio ganan menos de 3 salarios mínimos, y como un 10% de mexicanos en pobreza extrema que ganan menos de un salario mínimo, es terrible. Lo que nos hace precisamente un país subdesarrollado. Además, ¿con qué? Con una pésima distribución de la riqueza. Muy poquitos ostentan la mayoría del producto de la riqueza nacional. Muchos ostentan la mayoría. Está muy mal repartida la riqueza. Es otro gran problema nacional. Y ese, desgraciadamente, ha cambiado un poco. El año pasado presumía el gobierno de Peña Nieto, y bueno, presumía, porque obviamente cuando sale algo bueno, pues sí hay que presumirlo, yo lo entiendo, o sea, es de cualquier partido, porque tanto te tiran por todos lados que pues también tienes que presumirlo bueno. Y otra ventaja que tenemos en México, muchos organismos autónomos, el más importante es el Banco de México, pero también el INEGI. Hombre, tiene sus asegúnes, esa independencia, pero en general es independiente, porque publica cosas a favor y cosas en contra de ellos. Es el encargado de las estadísticas nacionales. Y el año pasado comentó que la pobreza en general aumentó, pero la pobreza extrema había disminuido. Golpe al gobierno en cuanto a que la pobreza en general aumentó, pero pues también hay que reconocer que aproximadamente decía que en 100,000 personas bajó de un año a otro el número de pobres absolutos. Pobres extremos, que son gente que no tiene salud, no tiene educación. Si tiene casa, tiene una casa de lámina, o tiene una casa de cartón, o no tiene, o sea, va al día y lo que come son frijoles, una tortilla, y a veces los papás no comen porque llevan los niños. O sea, es verdaderamente alarmante. Es gente pobre, 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 que vive con condiciones de los peores países de África. Entonces es algo muy alarmante, ¿no? Entonces, precisamente, cuando tú ves otros países, por ejemplo Venezuela o Argentina, una de las grandes diferencias con México es que no tienen tantos organismos autónomos como nosotros. Entonces, cuando hablas de Venezuela, el gobierno te da una cifra porque depende de él. Pues obviamente Maduro te da la que más le conviene. Entonces se habla de cifras oficiales y extraoficiales.
Eso es lo que llaman por ahí tener instituciones. Y lo que hemos ganado en 40, 50 años en México es tener más instituciones autónomas. Y estas, señores, se ganan peleando, se ganan saliendo a la calle, se ganan votando, se ganan hablando y a veces dejando la vida, como lo han hecho muchos mexicanos, porque no se las arrancas a un gobierno tan fácil. Pero sin embargo, eso es algo bueno, eso es algo bueno que tiene nuestro país. Hemos avanzado en eso también, ¿no? Tenemos mucho, sí, muchísimo, la pobreza, es una vergüenza, la corrupción, terrible, es una pobreza. Pero ya el que suene, ya el que se empiecen a generar todo esto del plan anticorrupción, etcétera, ya es bueno, porque finalmente se está hablando, sale a la luz, ¿no? Y entonces esa discusión puede generar cambios en el futuro, y también depende de nosotros, de que con nuestro voto, digo, lo menos que podemos hacer es con nuestro voto. Luego ya cada quien en la posibilidad de su casa, con su familia, con sus amigos, pues impulsar, ¿no?, lo que cree que debe cambiar en este país, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ver algunas gráficas que... Por ejemplo, inflación. Miren, esta gráfica habla desde 1960 hasta 2014. De acá de 1960 a finales, mediados de los 70s, se hablaba del famoso milagro mexicano, que era baja inflación con crecimientos importantes, el promedio del 6-7%, muy buenos. Eso, y a pesar de que teníamos lo que... ¿Se acuerdan cómo definía? Ay, se me fue el nombre. Ganó el premio Nobel hace poquito de literatura, Vargas Llosa. ¿Se acuerdan cómo definía la democracia mexicana durante el gobierno del PRI? La dictadura perfecta. La dictadura perfecta. O sea, lo que decían, oye, es que estos han podido estar ahí 70 años y sin mayor problema, ¿no? Digo, todo parece estar muy bonito, y más durante el milagro mexicano, porque la economía crecía. De hecho, hoy mucha gente que vivió en esos años dice, oye, pues es que ya no estaba tan mal, salías a la calle, estaba tranquilo, etc. En ese sentido, sí, pero obviamente no teníamos muchas libertades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo era el mismo partido, porque todo dependía, digamos, de la buena voluntad de los gobernantes, obviamente con la democracia, y no había una serie de libertades que hoy tenemos, a pesar de que esa estabilidad social, seguridad y paz se ha fragmentado y se ha deteriorado muchísimo, ¿sí? Yo tampoco diría que es volver a lo pasado, y eso es opinión personal. No se trata de volver a lo pasado, sacrificar nuestra democracia, poner un dictador, y entonces, oye, que haya una dictadura de partido nuevamente, y entonces que ponga orden. Yo no soy de esta idea, muy respetable si alguien lo cree. Yo creo que tenemos que trabajar en esos derechos y libertades que todos merecemos, y que el primero y más importante es la libertad de poder salir de un país, de poder viajar, de que no te diga el gobierno que no puedes viajar, que no te diga el gobierno a qué te tienes que dedicar, que tú puedas decidir, aunque tu voto valga uno entre 120 millones de mexicanos, pero que puedas decir, yo no quiero ese, yo quiero este. Y a mí me parece que son derechos fundamentales humanos, que no podemos perder ante la tentación de querer volver hacia un sistema de gobierno totalitario. Bueno, aquí podemos ver precisamente uno de los principales problemas, ¿no? Uno de los principales problemas, los 80s. Los 80s destrozó casi todo lo bueno que se había construido aquí durante el milagro mexicano. Y en buena parte se gestó por cuestiones políticas. Porque cuando tienes el poder en unas solas manos, tú dependes de un loco, que si ese loco es inteligente, es capaz, tiene buenas intenciones, puede hacer cosas muy buenas. Oye, pero si es un loco o un dictador malo, que además es estúpido, oye, puede hacer cosas terribles. No dependas de una sola persona. Reparte el poder, y esto no lo digo yo. ¿Sí? Lo dijo desde Robespierre, precisamente en la Ilustración francesa. Oye, los principios de la división de poderes es fundamental. No dejes todo en manos de uno, porque te puede tocar que sea buenísimo y que sea sabio y tal, y wow, yo voy a poner sabio. Pero te puede tocar un idiota y además malintencionado que destroce aquello. ¿Sí? Entonces, bueno, fue una mezcla de muchas cosas: errores, situación económica internacional, falta de democracia, falta de equilibrio de poderes, malas decisiones,
Pero todo lo que fueron los 80, todo lo que fueron los 80 destruyeron todo esto que vemos ahora. Entonces llega aquel gobierno de Salinas de Gortari, ¿no? Y vuelvo a decir, otra vez, hubo cosas buenas, cosas muy malas, cosas regulares, ¿no? Lo que podemos decir que fue incluso internacionalmente reconocido fue, le dejan un país con este tipo de inflaciones y logra contenerlas. De esta parte, ¿qué es lo que más se le critica? La forma de contenerlas. Tipo de cambio artificial, abrir las fronteras de golpe, con lo cual quebraron muchísimas empresas y mucha gente se quedó sin trabajo, pero frenó la inflación bajo aquel principio muy cuestionable éticamente del fin justifica los medios, ¿no? Muy cuestionable. Hubo cosas importantes, sí, la entrada de la firma del Tratado de Libre Comercio es una gran cosa para mí. Las exportaciones han crecido muchísimo. Esas reservas internacionales tan positivas que al rato vamos a ver cómo han crecido y que son necesarias para todo país, y que ahorita países como Argentina las tienen muy bajas y están realmente en problemas, han crecido por el Tratado de Libre Comercio, porque si no, no entrarían tantas divisas como él. Hemos crecido muchísimo desde que se firmó el tratado ahora en exportaciones, en divisas. Entonces eso no lo tendríamos en el tratado. Hay críticos, hay cosas que se nos pueden criticar, sí, pero no tendríamos estas reservas, estas divisas, si no hubiera firmado el tratado. Eso fue algo. Imagínense el Banco de México, otra cosa muy valiosa. Al final, ¿por qué explotó? Bueno, principalmente por mantener el tipo de cambio artificialmente contenido. Llega un momento en que la realidad se vio. Si ustedes se acuerdan, finales del 94, principios del 95 se fue una devaluación del 100%, todo, el 3 puntos de cancha, eso es terrible, terrible, ¿no? Y bueno, pues le explotó a Cedillo, y fíjense que en ese sentido, y esta pues no es de la mayoría de los analistas, es mía y de algunos otros analistas, pero quizá en ese sentido fue mejor Cedillo que Salinas, porque logró, tomando esa explosión, terrible explosión, caos mexicano y también unas repercusiones en el prestigio mexicano terribles, ¿no? Estados Unidos nos vino a salvar con un préstamo de emergencia. Cedillo logró contener eso y bajar, mantener a raya la inflación, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, después de aquí está la inflación, incluso fue más alto, pues. Luego la logra contener y al 2000 tiene cifras hacia la baja, ¿sí? Y aquí Fox, fíjense, Fox, tan criticado, tan hablador, logra bajar. ¿Se acuerdan lo que dijo al final? Cuando ya se iba, dijo, me van a extrañar. Los errores de siglo extrañaron, sobre todo la crisis más fuerte de la inseguridad y las muertes y los descabezados. No quiere decir que no lo había. Él después aconsejó por ahí que había que negociar. Seguramente negoció, pero lo mantuvo tranquilo, por lo menos lo mantuvo tranquilo, ¿no? Igual otra vez, fin justifica los medios, muy cuestionable. La cosa es que lo mantuvo bastante tranquilo y logró en promedio mejores crecimientos que Calderón y mejores crecimientos. No el 7, a Fox le pegaba mucho el cerca musical. Vamos a crecer 7% anual. Nunca logró crecer 7%, pero en promedio creció más que Calderón. Claro, Calderón tiene un recurso a su favor, que es la crisis que le explota a finales de 2008 a principios de 2009, que es cierto, impactó a todos los países, unos más, otros menos, y a México no nos impactó tanto como a países como España, como Grecia, como Portugal, como Irlanda, porque teníamos indicadores macroeconómicos sanos y reservas internacionales, ¿sí? No fue ni la gripita de Castis, pero tampoco fue la triple pulmonía viral que le dio a España o que le dio a Portugal o que le dio a Grecia, ¿no? Y gracias a precisamente esa estabilidad macroeconómica de inflación baja, de reservas internacionales altas, ¿sí? Bueno, en cualquier cosa que quede duda o quieran comentar, recuerden. Bueno, obviamente
uno de los indicadores macroeconómicos más importantes y más criticados a este gobierno actual y a los gobiernos anteriores es: no crecen lo suficiente. No crecen lo suficiente. La única manera de salir de la pobreza es el indicador madre, el indicador fundamental de toda economía. ¿Por qué? Porque si tú no creces, ¿qué es el PIB? La producción de bienes y servicios en una economía. Todos los bienes y servicios. En la medida que hay más bienes y servicios, la población tiene más riqueza, tiene mejor cubiertas sus necesidades básicas, sus necesidades secundarias. Entonces, es por eso tan importante y tan criticado: no estás creciendo lo suficiente, debes de crecer más. ¿Por qué hablaba tanto Fox del 7%? Porque ya desde antes se decía: oye, tenemos que crecer más o menos al 7% para poder sacar todo el rezago que tenemos de pobres, todo el rezago de trabajos y de empleos. ¿Sí? No lo hemos podido hacer desde Salinas de Gortari. O sea, no lo hemos podido hacer fuera de ese milagro mexicano del desarrollo estabilizador. No lo hemos podido hacer, pero se tiene que hacer, se tendría que hacer. Tendremos que estar creciendo alrededor de un 7% anual para poder ir sacando de la pobreza esos 60 millones de mexicanos que hoy están en una pobreza lastimosa. Bueno, entonces, ahora bien, aquí es muy importante, y voy a, porque no es el tema central, y además no tenemos demasiado tiempo, voy a hablar un poquito de la crisis que se suscita en 2000, a finales de 2008. Esta fue una crisis mundial, por lo que decía yo antes, por la globalización. Ya hoy en día todas las economías, unas más, otras menos. Si me dices tú: oye, mi amigo es de Sierra Leona en África y fíjate que allá casi no les pega la globalización. Pues sí, casi no, pero algo les pega, ¿no? Pero a la mayoría de los países, ¿no?, les pega la globalización y están interconectadas las economías del mundo. Entonces, en el 2008, una de las principales causas de la crisis de 2008 fue que desde antes de 2008 se empezaron a introducir en los mercados de valores productos financieros, entre comillas, tóxicos, ¿sí? Productos financieros sin un real respaldo atrás. Voy a poner un ejemplo de los más sonados en ese tiempo. Las hipotecas en Estados Unidos se llamaban subprime, ¿no? Normalmente cuando tú como persona física vas a un banco y quieres tener una hipoteca, ¿qué hace el banco? ¿Qué es lo primero que hace el banco? Tú vas, tocas la puerta y dices: oye, quiero una hipoteca. ¿Qué es lo primero que debería hacer un banquero saludable mentalmente? Investigarte. Oye, ¿puedes pagar? Oye, hermano, ¿puedes pagar? Sí, sí puedo. Bueno, a ver, compruébalo. ¿Tienes un trabajo estable? ¿Cuánto ganas? ¿Qué porcentaje de tu salario vas a ocupar en pagar esta hipoteca, tu casa? ¿No? Lo lógico, porque estoy preocupado como banquero de que me paguen. Si te investigo bien, puede ser que tengamos un buen negocio, llevar un interés, tú tienes tu casa y la economía funciona muy bien. El crédito es un generador de riqueza en cualquier economía. Y uno de los grandes problemas en México hemos tenido durante muchos años, la falta de crédito. Pero, de pronto, empezaron a, tiene muchísimos años que existen los instrumentos derivados, que entre otros empaquetaban esas hipotecas. ¿Qué significa esto? Que primero, digamos, la hipoteca tradicional era que tú ibas con el banco, te investigaba, veía que era sujeto de crédito, entonces te daba el crédito, te cobraba un interés razonable, te daba tu dinero, comprabas tu casa y ibas a pagar. En general eras alto. Había que cobrar, pero era bajo, en promedio era bajo, porque había una buena investigación. Pero después empezaron a surgir intermediarios que llegaban a los bancos y les decían: yo te compro esas hipotecas. ¿Me las compras? ¿Te interesan? Sí, que las voy a empaquetar en unos productos financieros muy bonitos, que les voy a vender a mis clientes, o clientes acá, que les sobra la lana y que andan viendo dónde invierten que les dé más. Entonces, eso, mira, yo soy famoso, yo soy un despacho famoso, un banco de inversión famoso. Lo que voy a hacer es con las mejores calificadoras, en Fitch, en Standard & Poor's, Moody's, y me lo van a calificar bien porque está respaldado por nosotros, es un buen instrumento. Véndeme tus hipotecas. Entonces el banco hacía cuentas, decía: oye, pues voy a liquidar esto, se las vendía.
Ok, al principio pues no había problema, lo que hacía el que compraba esas hipotecas pues era empaquetarlas en un producto derivado, que le podían llamar bonos, no sé qué tal, y se lo vendían a un tercero que invertía en eso y recibía periódicamente una utilidad de interés. Al principio no había mucho problema. Pero ¿qué empezó a pasar después? Cuando los bancos empezaron, no solo los bancos, también las cajas de ahorro de Estados Unidos dan muchos créditos, cuando empezaron a ver que era mejor negocio ya no quedarse ellos con las hipotecas, sino vendérselos a los empaquetadores. ¿Qué creen ustedes que puede haber pasado? Imagínense que ustedes de pronto son el banco. Llega un cliente, no hombre, te tengo que investigar, tráeme esto, tráeme tráeme una carta de tu abuelita de que si eres solvente, y tráeme tu empleo, y tráeme no sé qué, y todo, un mes y tal, y al final te rechazaban tu crédito, ¿no? Ya no investigar. Entonces, cuando está la tentación de decir, oye, yo puedo generar la hipoteca y luego se la vendo al empaquetador y yo ya no corro el riesgo de cobrar, Ya no investigo. puedes llegar a tener malos pensamientos. Ya, ¿para qué fregados investigo? Mejor genero muchas hipotecas. El vendedor, el que está en el escritorio, vendiendo gana comisión. El banco gana por venderlas al empaquetador. El empaquetador gana cuando las coloca. Pues qué padre. ¿Para qué investigo demasiado? Entonces, en Estados Unidos empezaron a dar créditos a gente que no tenía trabajo. ¡A inmigrantes! Les empezaron a dar crédito para casa a inmigrantes. Pues no importaba, lo importante era generar comisiones y vender. ¿Sí? Y claro, pues se colocaban, todo esto lleva tiempo, lleva años, ¿no? Para que explote, ¿no? Porque a lo mejor al principio el inmigrante pues hasta se metía bien, decía, oye, qué chido, estos gringos, no, que no me querían. Míralos, me prestan lana sin chamba, son re buenos estos huevos. ¿No? Sí, mijo, sí. Y le prestaban lana y a lo mejor al principio echaba ganas, todo, pero de pronto se queda sin chamba, pues deja de pagar, o lo retachan a México, ¿no? Entonces, ¿a quién creen que finalmente cuando dejaba de pagar ese inmigrante le explotaba la bomba? ¿A quién se imagina? No estoy viendo mucho para acá, ¿a quién se imagina? A los inversionistas que acababan comprando ese empaquetamiento. No era el banco que hizo la hipoteca, ellos ya cobraron. ¿Sí? No era el que empaquetaba, que eran bancos de inversión famosos, ¿sí? No eran ellos, era el último inversionista que tenía en sus portafolios esos productos financieros tóxicos, que al final, cuando el que tenía la hipoteca se quedaba sin chamba y no podía pagar, y ya no pagaba, pues dejaban de tener flujos, dejaban de generar ese interés que te daba ese bono empaquetado, lo que sea, y entonces pues se te caía ese de tu portafolio de inversión. Y esos inversionistas eran desde personas físicas hasta personas morales, empresas, fondos de inversión. Y de pronto empezó a pasar eso, que esos bonos se convertían realmente en bonos basura y ya no pagaban. Y entonces empezaron a perder mucho dinero todos esos inversionistas. Y eso obviamente repercutió en temas mundiales, porque como ustedes saben, toda la deuda, México es un ejemplo. Los bonos que emite México hacia el mundo, tanto internos como al mundo, como el bono a 10 años, los compran extranjeros, no solo los compran mexicanos. Entonces, así, y más Estados Unidos, es un país del que compran mucha deuda. Entonces, muchos países en sus carteras tenían ese tipo de instrumentos tóxicos y empezaron a fallar muchos de ellos y se empezó a hacer una cadena. Y como se generó crisis y eso hacía que empresas de pronto perdieran en sus inversiones, pues a veces cerraban, o el inversionista dejaba de contratar gentes, y eso generaba una cadena, un ciclo negativo. Quedaba la gente sin chamba y otros dejaban de pagar, y así se fue generalizando hasta que hizo una crisis mundial. Está calificada por los economistas después de la crisis de principios de los 30 en Estados Unidos, que se conoció como la Gran Depresión, ¿sí? Está considerada la más grande, esta que pasó en 1800. Después de la Gran Depresión, esta es la más grande que ha pasado. Entonces, miren que ha habido antes. Entonces, ojo, eso, obviamente ahí, pues sí, tenía razón. O sea, no todo lo que dice el gobierno es mentira. Muchas cosas sí, pero no todo. Y eso no es la mentira. Efectivamente, México se vio imbuido en ese entorno internacional tóxico y se vio afectado por su cosa. Bueno.
¿Qué cosas influyen en el crecimiento? Bueno, si ustedes revisan el mundo, antes de 2008, después de 2008, ven los crecimientos del PIB terribles. De hecho, por ejemplo, países como España antes del 2008, 2007, 2006, generaba un PIB mayor a México. Hoy tiene un PIB menor a nosotros. España pues, está saliendo, signos de salida, etc. Pero se vio súper golpeado. Y España era considerado ya un país desarrollado, ¿sí? Por lo menos nosotros subdesarrollados. ¿Sí? Y hay casos más extremos que ustedes han oído en Grecia, por ejemplo. Entonces, eso le afectó a muchísimos países. Ok, bueno, a ver, por ejemplo, aquí está más o menos lo que decía hace rato, ¿no? Un promedio del crecimiento del PIB desde los 70 hasta 2014. Fíjense, acá está, ¿no? 60s y 70s, llegamos a un crecimiento promedio casi de 7%, que es lo que hoy necesitaríamos. Imagínate, si hubiéramos logrado mantener este crecimiento promedio ahora, seríamos un país desarrollado. Y fíjense, yo viví 2 años y medio en Australia. Y hay muchos coreanos que viven en Australia, muchos asiáticos. Entre los asiáticos, yo conocí más coreanos, también hay muchos chinos que viven en Australia. Tengo un buen amigo coreano y platicaba yo y le decía, pues yo admiro a Corea porque pues Corea ahora es un país que ya se considera desarrollado y además tiene empresas muy ganadoras como Samsung, ¿no? Hyundai, una serie de empresas que verdaderamente, Grupo de Airbus, una serie de empresas AAA de origen coreano impresionantes. Y me decía él, mira, dice, nosotros hace 35, 40 años éramos más pobres que ustedes los mexicanos. O sea, éramos más pobres que ustedes. ¿Cuál es el gran secreto coreano? Primero, trabajo. O sea, casi no hay otra fórmula que no sea trabajo. Pero también orden, también ley, Estado de Derecho, justicia. ¿Sí? Disminuir lo más posible la corrupción. La corrupción es una cuestión humana, nunca la vamos a quitar, todos lados hay, pero tenemos que contenerla a través de buenas leyes.